están? ¿Ya listos para las vacaciones? ¿Listas? No, vamos a estar aquí. Bueno, vamos a aprovechar para ver al nieto. Bueno, están aquí la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, siéntense por favor. El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y Miguel Elorza con el detector de mentiras. Vamos a darle una repasada otra vez a la reforma al Poder Judicial, a cómo hay que participar. Nos lo va a presentar Rosa Isela. Y hacia el final de la conferencia, pues el detector. Vamos, Rosa Isela. Buen día, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están? ¿Ya listos para las vacaciones? ¿Listas? No, vamos a estar aquí. Bueno, vamos a aprovechar para ver al nieto. Bueno, están aquí la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, siéntense por favor. El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y Miguel Elorza con el detector de mentiras. Vamos a darle una repasada otra vez a la reforma al Poder Judicial, a cómo hay que participar. Nos lo va a presentar Rosa Isela. Y hacia el final de la conferencia, pues el detector. Vamos, Rosa Isela. ¿Quieres aquí? Vaya. Sí. Gracias. Disculpe. Gracias. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y a todos. El día de hoy vamos a reiterar la información sobre la elección del Poder Judicial que tendrá verificativo el próximo 1 de junio. Vamos a ver primero a quién le corresponde estar promoviendo este proceso electoral y que no corresponde solamente al Instituto Nacional Electoral, sino de acuerdo a la decisión del Tribunal Electoral, son otros poderes también los que pueden estar en la promoción de este proceso electivo. Adelante, por favor. Esto se resuelve a partir de una decisión del Tribunal Electoral sobre la promoción del voto en la elección judicial. Primero, modificó el acuerdo emitido por el Consejo General del INE, por el que se aprueban los criterios que garantizan la equidad e imparcialidad en el desarrollo de las campañas y veda electoral por el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación. Segundo, concluyó que indebidamente el INE determinó ser la única autoridad con atribuciones exclusivas para la promoción del voto y de la participación ciudadana, porque dichas restricciones no están previstas expresamente en la Constitución y la ley. Adelante. ¿Quiénes podrán promocionar el voto? La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que además del INE, también podrán promover el voto los poderes de la Unión, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial federales. Los poderes estatales también, solo para elecciones judiciales en sus entidades. Cada uno de los poderes estatales podrán promover la elección para sus respectivos territorios. Y también los organismos públicos locales electorales, los OPLES,
también lo pueden hacer en cada una de sus entidades. También las personas servidoras públicas, con algunas limitantes que hablaremos a continuación. Adelante. ¿Qué se puede hacer? Promover el voto y la participación ciudadana sin aludir a ninguna candidatura en específico. Otra es campañas de comunicación social sin sesgo o apoyo a determinada candidatura. Campañas de orientación didácticas o educativas para informar la forma en que se podrá emitir el voto para cada uno de los cargos. También comunicación social de carácter institucional que cumpla con fines informativos, educativos y de orientación social sobre el proceso. ¿Qué no se puede hacer? Incluir imágenes, nombres o símbolos que identifiquen a funcionarios y candidatos con propaganda para promover la elección judicial. Tampoco el gobierno federal no puede promover las elecciones locales y las autoridades locales no pueden promover la elección federal. Usar logos o colores institucionales, tampoco. Las únicas autoridades que pueden mostrar sus logos son el INE y los OPLES. También candidatos en funciones no pueden participar en la propaganda institucional y tampoco, por supuesto, se puede influir en la equidad de la contienda. Adelante. ¿Cuáles son las reglas específicas? La promoción que haga la autoridad debe ser genérica, sin mencionar partidos o candidatos. Se pueden usar recursos públicos para promover la elección judicial siempre que estén destinados a la comunicación social y cuando la propaganda tenga carácter institucional y fines informativos, sin vulnerar los principios de neutralidad e imparcialidad. Los spots o publicidad en Internet no deben identificar al órgano que los emite. En ningún momento se deberán mostrar logos, eslogan, imágenes de las personas candidatas o cualquier referencia que las pueda hacer identificables. Los promocionales deberán incluir en todos los casos un cintillo que señale expresamente que los fines son informativos y educativos. Adelante. Ahora esta segunda parte. ¿Cómo votar en las elecciones del Poder Judicial del próximo 1 de junio? Al llegar a la casilla, se recibirán 6 boletas. Para la elección federal, todas de distinto color. Una morada, que es de ministras y ministros, una azul, que es de magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, otra turquesa, que es de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, otra salmón, color salmón, de magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral, una color rosa de magistraturas de circuito y una amarilla de juzgados de distrito. Adicionalmente, en 19 entidades podrás elegir también a juzgadores locales. Adelante. ¿Qué contiene cada boleta que se recibe? 1. En la parte superior se encuentra el cargo por el que se votará. Ahí dice muy claramente cuál es el cargo que está sometido a votación. 2. En la parte inferior vendrá el listado de candidaturas ordenado alfabéticamente y dividido por género, del lado izquierdo las mujeres y del lado derecho los hombres. Adelante.
Cada persona candidata estará designada con un número que antecede a su nombre. Aquí se ve muy claramente el apellido y el nombre y cada uno tendrá un número. En los recuadros con color rosas, los que están al lado, se identificará el poder por el que es postulada cada persona candidata. Por el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial o ministras y ministros en funciones. Adelante. ¿Cómo elegir a la persona candidata de tu preferencia? En las boletas encontrarás recuadros en blanco, los cuales corresponden a la cantidad de personas candidatas que debes elegir. Para seleccionar la candidatura de tu preferencia, tendrás que poner el número que antecede a su nombre. Recordar, del lado izquierdo votarás únicamente por las candidatas mujeres, del lado derecho pondrás solo los números de los candidatos hombres. Para ministras y ministros de la Suprema Corte, elegirás el número de 5 mujeres y 4 hombres. Total 9. Aquí se ven muy claramente los cuadritos para los 9 candidatas y candidatos. Adelante. Para magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, deberás poner el número de una mujer y un hombre. La boleta es azul. Adelante. Para magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, colocarás el número de 3 mujeres y 2 hombres. Total 5, la boleta es turquesa. Adelante. En el caso de magistraturas de salas regionales del Tribunal Electoral, deberás elegir los números de 2 mujeres y un hombre. Total 3, la boleta es color salmón. Adelante. Elementos adicionales en las boletas. En el caso de las boletas de magistraturas de circuito y juzgados de distrito, se tendrá como elemento adicional las especialidades por color. Cada boleta podrá contener hasta 7 especialidades por las que se podrá votar. En el caso, este es un ejemplo, penal, administrativa y civil. Adelante. Para las magistraturas de circuito, deberás seleccionar los números de mujeres y hombres por cada especialidad. Aquí en este caso son 3 hombres y 3 mujeres. Adelante. Para los juzgados de distrito, tendrás que seleccionar los números de mujeres y hombres por cada especialidad. Adelante. Una vez que emitas tus votos, deberás colocar la totalidad de boletas en la única urna que habrá en la casilla. Todas las boletas se colocarán en una sola casilla. Y pues nosotros llamamos a la participación, a votar este próximo 1 de junio. Decirle a todos los ciudadanos y ciudadanas que su participación es muy importante. Por ello, también los invitamos a visitar la página del Instituto Nacional Electoral, en donde encontrarás un micrositio que se llama Conóceles, Practica y Ubica, donde se encontrará la información de la totalidad de las candidaturas y se podrá practicar el voto y ubicar la casilla donde corresponde votar. Eso sería, Presidenta. Muchas gracias. Bueno, el próximo miércoles vamos a invitar al doctor Saldívar, al ex ministro
de la Corte, expresidente de la Corte, y a Ernestina para que pueda conocer todo el pueblo de México cómo es que se organiza el Poder Judicial, qué quiere decir jueces de distrito, qué quiere decir magistrados, cuál es su papel, qué es lo que hacen, qué hace la Corte, cómo está formado el Poder Judicial, qué va a ser el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, para que todos sepan pues cómo está constituido el Poder Judicial, cuáles son las características de cada parte del Poder Judicial por los cuales vamos a votar. Bueno, esa sería la información del día de hoy. Vamos a las preguntas. A ver, vamos por acá, a ver, empezamos. ¿Qué tal, presidenta? Muy buenos días. Natalia Cano, de Billboard y Billboard Español. Gracias por el espacio. Preguntarle, presidenta, el tema de los narcocorridos ha permeado en un escenario de polarización, tanto en México, pero también en Estados Unidos. Ya lo decía usted el lunes pasado, su gobierno no está prohibiendo ningún género. Se está impulsando este concurso, México Canta, para cambiar la narrativa. Sin embargo, son cada vez más los gobiernos locales, estatales, quienes están sumándose a estas limitaciones, prohibiciones en algunos casos. Ayer la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, hablaba de limitar la reproducción de este tipo de expresiones en los espacios públicos. Preguntarle, presidenta, si usted considera viable una regulación de este tipo de expresiones, no una prohibición, pero sí una regulación como sí lo hay para otro tipo de productos como las series, como las películas o la música. Tampoco hay regulación. Bueno, ahí pasa por gobernación, pero realmente no hay censura. Lo que hay pues es una clasificación de qué se puede ver según qué edad. Yo no soy partidaria de las prohibiciones en este caso. Hay otras que me parece que son importantes, como el caso de los dulces en las escuelas, que ahora pues no se permite, porque es un tema de salud pública. En este caso, pues por supuesto que esta forma de establecer letras en la música a partir de cierto tipo de música, de ciertos géneros, pues es un fenómeno que ocurre. Pienso yo que si se prohíbe, aunque lo están prohibiendo en espacios públicos, no es que prohíban que alguien en su casa escuche, sino que no se promueve en espacios públicos, los municipios que han decidido hacerlo. Desde mi punto de vista es mejor la educación, la formación y que la propia sociedad vaya haciendo a un lado estos contenidos musicales que la prohibición per se. Claro que se llega también a extremos que son delito, ¿verdad? Como promover, como ocurrió en un municipio o en un evento en donde salió un video de un narcotraficante como si fuera algo bueno. Todo tiene, digamos, sus pros y sus contras. En nuestro caso, como gobierno federal, y ya cada gobierno estatal y municipal está tomando sus propias decisiones en el marco de sus atribuciones, es mejor seguir difundiendo y promoviendo pues una cultura de paz y evitar por decisión propia que un joven decida escuchar esta música por el contenido. Entonces, esa es nuestra posición, pero pues cada quien, cada municipio y cada estado pues tiene sus propias atribuciones. Y es que parece, presidenta, que en realidad a algunos músicos les preocupa más perder la visa estadounidense que realmente alinearse o seguir estas recomendaciones. Han ellos pues optado por tratar de limitar este tipo de expresiones, preocupados principalmente por eso, por perder la visa, como pasó con los Alegres del Barranco. Y por otro lado también comentarle que hemos platicado con algunos músicos mexicanos, ayer mismo con Natalia Lafourcade, quien nos comentaba que ve muy positivo este concurso de México Canta. Me parece que ella es un muy buen ejemplo de mexicanos que han llevado a lo más
más alto el nombre de México sin necesidad de seguir modas o hacer apología de algún delito o de narrativas distintas. Sí, hay mujeres mexicanas, cantautoras, artistas, en todo el sentido de la palabra, pues de una calidad y una creatividad enormes. Una de ellas Natalia Lafourcade, Julieta Venegas, ¿cómo se llama esta cantante de Tecate, de Baja California? No, ahora se me olvidó su nombre, a ver si ahora me acuerdo. Pues que son un grupo de mujeres, esta Sariñana, son muchas mujeres jóvenes que realmente con una creatividad enorme, o la propia Lila Downs, o realmente es una generación de hombres y mujeres, pero particularmente de mujeres, de una enorme creatividad y que ponen en alto el nombre de México y que no han necesitado utilizar alguna apología de la violencia, sino que al contrario, generan contenidos musicales de mucha creatividad y su propia música también. Entonces, este concurso tiene ese objetivo: entusiasmar a las y los jóvenes para que participen con otros contenidos y que la música que se vaya escuchando alrededor de todo el concurso pues comience a permear en la sociedad. Hay quien dice también con su razón de que pues el tema principal es acabar con la violencia y que cada vez haya menos delincuencia organizada en México. Es cierto también, y en eso estamos trabajando, pero construir una cultura de paz yo pienso que es un trabajo también del gobierno, a través pues de estos métodos creativos y que involucren a los jóvenes, y que creo que va a ser muy bueno. Y lo que es muy bueno es que en este concurso de México Canta pues se involucraron muchísimas productores que se fueron sumando, no es que ellos lo organizaran, sino que salió la iniciativa y ellos se fueron sumando, productores de música que van a participar también en este proceso. Entonces creo que es una buena iniciativa y vamos a estar pasando aquí los viernes, ya que inicia el concurso, pues algunas piezas que vayan saliendo en este proceso. Por último, preguntarle, así como el expresidente López Obrador tuvo en su momento su playlist que no incluía corridos tumbados, ¿habría posibilidad de que también usted tuviera su playlist? Sí, sí, por supuesto, ahí la compartimos pronto. Gracias. Gracias. El otro día ahí creo que sí les platiqué, ¿no? Cuando llegué a Honduras, el nieto más pequeño de la presidenta de Honduras, ¿lo platiqué aquí? No. Me dijo, a mí me gusta mucho la música mexicana, ¿a ti cuál te gusta? Y le dije, no, pues a mí me van a gustar las viejitas, no creo que te gusten a ti, ¿no? Me dijo, no, claro que sí, me gusta Juan Gabriel. Y se sabía todas las canciones de Juan Gabriel, o sea que la música mexicana pues trasciende fronteras incluso de las nuevas generaciones. Bueno, ahora sí. Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Olga Ojeda Lajuz, corresponsal de Diario del Istmo, Imagen de Veracruz, del Corporativo Imagen del Golfo. Primero que nada, presidenta, me gustaría saber, este martes se dio a conocer que el Ejército de Estados Unidos planea establecer una base militar en la frontera con México para frenar la inmigración. Aunque esta medida es en territorio estadounidense, mi duda es, o nos gustaría saber su opinión, si se ha dado parte de esta decisión a su gobierno, qué opinión le merece y si hay algún diálogo para garantizar el respeto a los derechos humanos, especialmente de mexicanos que crucen la frontera. Sí, sí hay diálogo y también enviamos una nota diplomática, lo puedo decir, en el sentido de que pues es una decisión de ellos, autónoma, en su propio territorio, pero que esperáramos pues que no traspasara la frontera y que siguiera habiendo la misma colaboración que ha habido hasta ahora en materia de seguridad. Entonces, como pues algo creo que importante en términos de que
ha pasado en otras ocasiones, pero la última orden que se planteó es que el ejército pudiera ocupar ciertos territorios federales. No sabemos si es para seguir construyendo el muro, cuál sea el objetivo, pero de todas maneras, pues nosotros lo que pedimos siempre es respeto y coordinación. Muy bien, muchas gracias, presidenta. Por otro lado, le traigo un tema que se vio aquí en la mañanera de Puerto Vallarta, que nos sigue llegando. Es sobre proyectos inmobiliarios que están violando planes de desarrollo urbano, excediendo alturas y dimensiones y careciendo de estudios de impacto ambiental. Aunque hay clausuras, resoluciones judiciales, los levantan, pues hay mucha preocupación. Especialmente le trajimos el caso de un edificio Carmelitas en Conchas Chinas, que a pesar de que… ¿Cómo se llama? Carmelitas en Conchas Chinas, ustedes ya nos habían ayudado a gestionarlo. Sí. De hecho, había orden de demolición y sin embargo, volvemos al caso de los jueces. Un juez federal, Alfonso Javier Flires Padilla, levantó los sellos de clausura y bueno, están argumentando que no hacen falta los estudios ambientales. Entonces, bueno, pues los vallartenses piden su apoyo para evitar este tipo de edificios que están afectando el medio ambiente, el ecosistema. No, y violando el uso de suelo. Así es, y el problema es que si al levantarse los sellos, ellos están volviendo a construir y en cuanto se habite, ya no se puede hacer la demolición. Entonces, de eso están aprovechándose. Entonces, nos gustaría pues saber cuál es. ¿Y es de departamentos? ¿Perdón? Es de departamentos. Sí. Pues que no compren departamentos ahí. Sí. Pero bueno, nos gustaría… Pero sí, con gusto tomamos el caso de nuevo y… para abordar esta problemática. Sí. Muy bien. Y por último, presidenta, un tema. En el caso de Veracruz, la gobernadora Rocío Nale anunció la compra de medicamentos para tratamientos oncológicos. Esto debido a que hay algún desabasto por parte de IMSS Bienestar, creo que por toda esta reorganización de Birmex. Nos gustaría saber si su gobierno contempla apoyar el abasto de medicinas, apoyar a otros gobiernos o será el caso como Veracruz, que cada quien tendrá que, mientras tanto, conseguir estos medicamentos. Hay un abastecimiento de medicamentos oncológicos y hay algunos que quedaron en este marco de la resolución de la Secretaría Anticorrupción. Desde la semana pasada autoricé una compra emergente que se va a hacer a través de la subasta inversa y ya se están adquiriendo para poderlos enviar de hecho, antier fue la notificación de que es factible hacerlo. Se publica la investigación de mercado y de inmediato viene la subasta inversa, que es para algunos de los medicamentos oncológicos. Entonces, bueno, hay que estar en contacto ahí con los gobernadores para que conozcan pues que se está atendiendo particularmente estos medicamentos que evidentemente son de una urgencia importante. Muy bien, muchas gracias. Sí. Por ejemplo, hay medicamentos que en la licitación habían salido en 38,000 pesos el medicamento y que con la subasta inversa, que ya inició ayer, me informaron, se redujo a más de la mitad el mismo medicamento. Entonces tuvo razón la Secretaría Anticorrupción de haber suspendido y al mismo tiempo pues esta compra emergente para estos, creo que son 4 medicamentos oncológicos. Gracias. Acá. Buenos días, presidenta. Gustavo García, de Comunicante MX y Alerta Multimedia. Presidenta, en días recientes hay una euforia en redes sociales porque los fabricantes chinos han ocupado justamente redes sociales, especialmente la red social TikTok, en donde están dando a conocer, en medio de esta guerra comercial entre Estados Unidos y China,
están dando a conocer que en China prácticamente se ensamblan gran parte de productos de lujo y de lujo accesible, que incluso en México nos llegan marcas americanas, marcas de Estados Unidos, nos llegan y nos estamos enterando que son extremadamente, su costo es extremadamente bajo. Pero lo que llama la atención es que estas publicaciones están realizadas en español, dirigidas al público mexicano y al público latino. Hay euforia de consumidores mexicanos de querer comprar o de que ya están comprando directamente estos fabricantes. Sin embargo, yo sé, Presidenta, que hay también temas legales, temas de aranceles, temas de aduanas para garantizar que esta mercancía llegue a México. Respecto a esto, Presidenta, para los consumidores mexicanos que están siendo bombardeados todos los días en TikTok, en la red social X, en Facebook, por estos fabricantes chinos, ¿cuál sería el mensaje del gobierno federal? ¿Pueden confiar comprando mercancía de este tipo directamente a los fabricantes chinos? No sé exactamente a qué productos te estés refiriendo, ¿no? Habría que ver qué productos. Ropa, zapatos, pantallas. Bueno, recientemente, en diciembre y luego en enero, se hizo una normatividad especial para lo que viene de productos de ciertas plataformas que venden ropa muy barata y artículos en general que son de origen chino. No estaban pagando IVA y otros impuestos. Entonces se hizo una normatividad especial, a ver si viene el compañero del SAT, Antonio, para que nos pueda explicar toda esta normatividad que se hizo junto con Economía. Ahora, si se adquieren estos productos, ustedes pueden ver que se tiene que poner el RFC para poderlos adquirir, antes no. Entonces, ahora ya pagan IVA y incluso la recaudación por estos productos creo que alcanza en este primer trimestre alrededor de 4,000 millones de pesos, que no se estaban recaudando porque no se estaba pagando impuestos. Entonces, algunos de ellos son legales y otros pues hay que fijarse bien, ¿no? Hay mucha… Ahora el uso de la inteligencia artificial para las redes sociales puede generar pues muchísimas mentiras, ¿no? Entonces hay que estar muy, muy atentos de a través de qué plataformas están comprando y el precio también, porque a veces pues son precios muy, muy bajos y no necesariamente pues es el producto que se promociona, ¿no? En el caso de las plataformas más conocidas, lo que se hizo fue esto, ¿no? Que ahora paguen impuestos porque antes no pagaban. De acuerdo, Presidenta. Como segundo caso, y me voy a permitir leer algunas notas, Presidenta Claudia Sheinbaum, doctora, hoy me permito traer ante usted una historia que duele, que nos estremece y que representa a muchas otras que no han sido escuchadas. El caso de Estefanía Rodríguez Cruz, Fanny, una joven de 21 años, huérfana de madre y de padre, que vivía sola en el municipio de Jicotepec de Juárez, Puebla. Fanny fue víctima de feminicidio, Presidenta, hace poco más de un mes. Su cuerpo fue hallado en una bodega. No solo fue asesinada con violencia, 40 puñaladas, sino también fue revictimizada por quienes intentaron disfrazar el crimen como un suicidio. Con poder e influencia local, esta familia intentó limpiar la escena del crimen y obstaculizó el actuar de la policía. Incluso se les impidió el acceso a esta bodega en lo que ellos limpiaban la escena del crimen. Fanny, como muchas mujeres jóvenes en este país, Presidenta, estaba en una situación de vulnerabilidad. Esa misma vulnerabilidad es la que algunos hombres perciben como una oportunidad para ejercer poder, para ejercer violencia y, en los peores casos, como el caso de Fanny, arrebatarles la vida. La revictimización vino incluso de quien debería dar el ejemplo. Hubo familias, hubo autoridades que incluso señalaron que este feminicidio fue causa por valores que no se han promovido dentro de la familia, a pesar de que Fanny era huérfana, perdió a su madre justamente en la pandemia por COVID. Este caso no es un hecho aislado, es parte de un patrón que sigue costando vidas, Presidenta. Mujeres sin redes de apoyo, mujeres ignoradas por este sistema o incluso por hombres que han aprovechado su situación vulnerable para aprovecharse de ellas. Mujeres que desaparecen, mujeres a quienes la justicia les va a llegar o si les llega, llega demasiado tarde. Presidenta, usted ha caminado con el movimiento de mujeres, usted ha sido parte de la lucha feminista y hoy más que nunca
Se necesita que este compromiso, no solamente de usted, sino de gobernadores, de las fiscalías, de los presidentes municipales. Usted aquí mismo en la mañanera nos ha compartido que la responsabilidad de la seguridad en los municipios, la proximidad de estas patrullas, las acciones preventivas le corresponden al municipio y a las fiscalías hacer justicia. A poco más de un mes de que ocurrió este lamentable feminicidio, ya se detuvo al presunto agresor, pero todos los corresponsables, los que intentaron crear esta narrativa de que Fanny se suicidó, incluso a las propias autoridades, los dueños de esta bodega, siguen libres, siguen impunes. Entonces, de parte de la comunidad de Jicotepec de Juárez, Puebla, ayer estuvo el gobernador Alejandro Armenta ahí justamente en Jicotepec, él firmó un compromiso de que se va a abrir una casa Carmen Cerdán, que está buenísimo, porque al final del día es un instrumento de apoyo para las mujeres víctimas de violencia. Pero hoy la exigencia, Presidenta, es para que las fiscalías hagan su trabajo, que le den celeridad a estos temas, porque reitero, para quien se pregunta por qué marchan las mujeres, por qué se exige esto, Fanny es un caso. Joven, 21 años, no tenía papá ni mamá, alguien se aprovechó de ella y se sintió impune porque simplemente lo podía hacer. Su opinión al respecto, Presidenta, y evidentemente pedirle si a través de usted se puede hacer esta exigencia para que el gobernador Armenta, la Fiscalía, actúen con prontitud en este caso. Bueno, ya hay detenido, ¿no? Hay que decirlo. Tiene que haber cero impunidad a los feminicidios, en general al delito, pero en particular a quien comete un feminicidio tiene que haber cero impunidad. Y para ello, las leyes que impulsamos, no solamente las reformas constitucionales, sino las leyes, exigen ahora a las fiscalías que haya fiscalías que atiendan feminicidios, porque tiene que tener formación, capacitación, visión de género y mucha formación, digámoslo así, de cómo investigar un feminicidio. Los feminicidios, lamentablemente, en el 90% de los casos se dan por personas cercanas. Es una tragedia. Pareja, expareja, familiar. Y el feminicidio está tipificado como la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer, el asesinato, el homicidio de una mujer por el solo hecho de ser mujer. Entonces, lo que queremos es erradicar los feminicidios y la violencia contra las mujeres. Y para ello, pues tiene que haber cero impunidad. Entonces, sí, estoy de acuerdo que no solamente la investigación en particular de quien cometió el feminicidio, sino de quienes ocultaron. Ese es el caso que he platicado aquí varias veces del fiscal de Morelos, que por cierto, valdría la pena que se revisara quién votó a favor y quién en contra del desafuero de ese fiscal, aprovechando la oportunidad para decir esto, que ustedes hagan esa investigación, qué partidos votaron a favor del desafuero y qué partidos votaron en contra del desafuero de ese fiscal que se caracterizó en particular por ocultar un feminicidio. Entonces, en el caso de Puebla, Alejandro Armenta está haciendo muy buen trabajo y el fiscal de Puebla pues también tiene que hacer la investigación alrededor, porque tiene que haber ejemplos de que no pueden culpar a una mujer, victimizar, revictimizar a la mujer por haber sido víctima de un homicidio. Es como el caso lamentable de violaciones que victimizan a una mujer por cómo iba vestida, como si eso justificara un delito como ese. Entonces, no, las mujeres tienen que ser protegidas en nuestro gobierno y en nuestro sexenio. Entonces, por eso todas las modificaciones y avanzar en las fiscalías que atiendan feminicidios en todo el país, bien capacitadas, bien formadas. En la Ciudad de México, por ejemplo, se logró que con el solo hecho de la presunción
se le diera continuidad al turno, se llama. Si no hay detención en flagrancia, entonces inicia una investigación para abrir una carpeta de investigación, etcétera, etcétera. Y aquí se logró que con la denuncia de los familiares de la presunción de quién pudiera ser culpable, hubiera una continuidad en el turno para la detención en flagrancia. Y eso ayudó mucho a disminuir la impunidad. Entonces sí, hay que trabajarlo y en particular para este caso. Muchas gracias, presidenta. Y como en otro tema, hace un momento se comentaba el tema, ayer se dio a conocer formalmente a los representantes legales de estos proveedores que participaron en la licitación 2025-2026, que se adelanta justamente el cierre de contratos. Se mandó este oficio a todos los representantes legales. De inicio, reconocer el trabajo de la Secretaría de Buen Gobierno de Anticorrupción, ya hace un momento lo decía, se evitaron un desfalco de 13,000 millones de pesos, pero la pregunta aquí, presidenta, va en dos sentidos. El primero es, ¿qué protocolos se van a implementar, presidenta, para evitar que esto no solamente en Birmex, sino en otras instituciones se pudiera presentar, pero específicamente en Birmex, que ahorita se va a lanzar una nueva convocatoria? Probablemente se necesita más tiempo para analizar a detalle a estos participantes, estos precios, este comparativo de precios. Y por otro lado, también la semana pasada usted, presidenta, en una de las giras dio a conocer que probablemente Birmex podría incluso fabricar medicamentos. Lo mismo, la confianza de los mexicanos en Birmex, en donde ya ocurrió esto. ¿Cómo es que tendría que partir, presidenta? ¿Cuáles son los candados que va a implementar su gobierno? Pues los que implementamos, porque aquí el tema es que se logró atender a tiempo. O sea, si hay un funcionario público, porque no es servidor, servidor es el que sirve al pueblo. Si hay una persona que trabaja en el gobierno que por omisión o comisión comete una irregularidad que implicaría uso de recursos públicos o algún otro tema, pues tiene que ser preventivo, como fue en este caso. Antes de que se gastara el dinero, o sea, no fue un año después, 2 años después que nos dimos cuenta que hubo un problema. Eso quiere decir que está trabajando bien pues el equipo y al mismo tiempo la Secretaría Anticorrupción. Entonces, y es un ejemplo para que no se cometan estas irregularidades. Entonces, prevenir, estar atento, particularmente estas licitaciones o invitaciones restringidas o asignaciones que representan muchos recursos. Entonces, vamos a seguir trabajando igual. Y finalmente, presidenta, para Tijuana de Comunicante MX, hace 3 semanas el presidente municipal, Ismael Burgueño, le decía a los ciudadanos tijuanenses que iba a pedir su apoyo por el tema del agua. Se solucionó, se recibió agua, pero sin embargo esta semana con las declaraciones del presidente Trump respecto a la deuda que según el presidente tiene México en temas de agua, hay preocupación en Tijuana, específicamente en Baja California, pero específicamente en Tijuana, de si está garantizada el agua para Tijuana, porque usted lo sabe, gran parte de esa agua viene de Estados Unidos, del río Colorado. Hay pláticas y en muy buenos términos. Las coordina, como el presidente Trump puso a su secretaria de Agricultura, entonces yo decidí poner a su contraparte, que es el secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, pero él está trabajando con Relaciones Exteriores, porque también está presente el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que por cierto quien está presente es quien fue embajador en el primer periodo de Donald Trump en México, que es Christopher Landau, que la verdad hizo un muy buen trabajo como embajador y conoce bien México. Entonces, es bueno que él esté participando en estos procesos de plática. Fue ratificado como subsecretario, lo que llamaríamos aquí subsecretario de Relaciones Exteriores, para el vínculo con México en particular. Entonces hay muy buena comunicación y se está buscando llegar a un acuerdo. ¿En función de qué? Pues de la cantidad de agua que hay, porque no se puede dar más agua de la que existe y además pues tampoco podemos dejar a los agricultores y a las poblaciones en México sin agua. Pero hay muy buen ambiente para el diálogo y la coordinación. Entonces, y además ayer el presidente Trump mencionó lo de la contaminación
de Tijuana y Rosarito, y ayer subí un video a mis redes sociales, a ver si lo pueden poner. Ya está a punto, a unos días de terminarse ya completamente la planta de tratamiento que inició el presidente López Obrador para evitar que el drenaje de Tijuana llegue directamente al Pacífico. Entonces, está en X o en cualquiera. ¿No subieron? Pídenselo a Roberto o a Juan José. Pídenselo a Roberto o a Juan José, el video de la planta de tratamiento de ahí de Tijuana, que está a punto de terminar. Y seguramente eso ayudará también para temas Y si no, pues de lo turismo. subimos de una vez a las redes. Ajá. Le decía que seguramente también esta acción va a ayudar para temas de turismo, porque justamente una de las playas más contaminadas de todo el país es la playa de Tijuana. Falta una parte que se está desarrollando por parte de San Diego. El presidente López Obrador hizo un acuerdo muy importante para el tratamiento de esas aguas. Una parte, el 40%, si mal no recuerdo, se hace a través de esta planta de tratamiento y el 60% va por San Diego. Ellos están trabajando en su planta de tratamiento, va un poco más retrasada, pero pues en poco tiempo tiene que quedar resuelto. Y del lado de México, pues ya en unos días entra en operación completamente al 100%. Muchas gracias, presidente. Sí. Aquí. Gracias, presidenta. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali, frontera de Tijuana. Buenos días a todos. Preguntarle, presidenta, sobre el desabasto de medicamentos en Sonora y en Baja California. Bueno, con los nuevos planes que se tienen para la adquisición de medicamentos, ¿cuándo se alcanzaría una mejora en estos dos estados donde también ha impactado el desabasto? Poco a poco está llegando los medicamentos. Obviamente hubiéramos querido que en marzo se resolviera todo, como lo habíamos planteado, se presentó esta problemática, pero estamos 2 veces a la semana revisando el tema y hay un equipo muy grande que está atendiendo. Entonces, en este mes y el próximo tiene que resolverse todo el abasto. Hay una parte que es importante porque también las farmacéuticas también son, no todas, pero muchas de ellas, ganan una licitación diciendo que pueden entregar medicamentos en tal fecha y después no los entregan. Ya a ver si la próxima vez que venga Salud que se explique todo esto. Entonces hay un montón de medicamentos que no se han entregado en la fecha de que los que ganaron la licitación dicen que la van a entregar. Ahí va a haber sanciones, inhabilitaciones incluso para que y de inmediato pues las asignaciones directas a través de la subasta inversa. Esto es algo importante. Cuando se hace una licitación, de acuerdo a la ley de adquisiciones, lleva su tiempo. Ahorita pasamos el video. Lleva su tiempo hacer una licitación. Hay tiempos en los que se presenta la propuesta. Hay tiempo para su revisión hasta que se firman, se asigna y finalmente se firman los contratos. Ahora la ley de adquisiciones permite lo que se llama la subasta inversa. ¿Qué quiere decir? Se va a licitar, se va a comprar, digamos, un medicamento muy común, paracetamol. Entonces, ¿quiénes son quienes ofrecen este medicamento? Productores directos, no distribuidores, productores de este medicamento que no tiene patente. Entonces se abre y se presentan las propuestas y en un día, 2 días van dando los menores precios, por eso se llama subasta inversa, porque es al menor precio posible con la mejor calidad. Entonces en 2 días, en vez de 1 mes y medio, se resuelve y se pone a competir a quienes ofrecen este medicamento. Así se van a hacer todas las asignaciones de medicamentos, por lo menos en este periodo. Entonces eso nos va a dar mucho mayor agilidad
y también pues la garantía de que se van a entregar. ¿Cuáles? Sí, todas. ¿Cuántas las serían? Inhabilitaciones, ¿Cuántas serían, presidenta, las que están ahorita en esta condición de que no han cumplido? ¿Cuántas farmacéuticas? Le decimos a Raquel si quieren que venga para explicarlo, pero lo estamos revisando permanentemente y también vamos a dar los nombres de las que ofrecieron a 38,000 pesos un producto y luego se consiguió el mismo medicamento de buena calidad a 6,000 pesos. Algunas de ellas depende de los criterios de la Secretaría Anticorrupción, que son criterios establecidos. No es algo subjetivo de que esta sí, esta no, sino con base en los criterios establecidos, cuáles inhabilitan de tal manera que ya nunca más van a poder vender al gobierno, cuáles se suspenden por esta licitación o esta asignación y cuáles que tengan justificación, pues se mantiene su contrato aun cuando no hayan entregado a tiempo. Gracias, presidenta. En un segundo tema, ya del 28 de abril al 1 de mayo viene el Tianguis Turístico en Baja California. Preguntarle, específicamente en Rosarito, precisamente, preguntarle si usted tiene contemplado asistir a este Tianguis Turístico y cuáles serían las expectativas de este evento. Sí, yo creo que ahora sí los voy a saludar a distancia, porque tenemos demasiadas cosas que atender, pero va a ser un muy buen tianguis turístico, excelente, y ahí va a estar representada pues con nuestra secretaria de Turismo, evidentemente, Josefina, y la gobernadora, pues que es una gobernadora de primera, María del Pilar. ¿Tiene alguna expectativa para este evento? Sí, va a ser muy bueno y además es binacional, que es algo muy bueno ahora. Pues es Tijuana y San Diego, entonces es muy, muy importante. Y ya por último, presidenta, sobre el tema del arancel al tomate, preguntarle si le han comentado por parte de su gabinete si hay algún otro alimento en el que Estados Unidos estuviera pensando en poner algún tipo de impuesto de arancel, y también lo que comentaban ayer del pollo y de la pierna de cerdo que se ha analizado y se ha estudiado que hay prácticas de dumping por parte de Estados Unidos, de productores de Estados Unidos. Preguntarle, presidenta, si se está evaluando, en caso de que no se retire este arancel al tomate, poner también México un arancel, y cuál arancel sería para estos dos productos. No son aranceles, son sanciones, que es distinto, porque en el caso del tomate es un procedimiento que viene desde 1996, creo que ayer se mencionó así. 94. No. 1944 es el Tratado de Aguas. Sí. No, este es 1996, que una primera solicitud de sanción al jitomate mexicano. Jitomate, ¿sabían que es una palabra que viene del náhuatl? Jitomate. El jitomate mexicano, porque nosotros le llamamos tomate dependiendo de la zona del país, ¿no? Pero bueno, aquí en el centro al jitomate se le llama el jitomate rojo, ¿no? Y el tomate, pues al tomatillo verde. Entonces, al jitomate de Sinaloa principalmente se le puso una primera, o se intentó poner una primera sanción, porque nunca ocurrió, porque decían que había dumping en el precio. ¿Qué quiere decir eso? Que no se estaba vendiendo al precio adecuado porque supuestamente había mucho subsidio del gobierno. En realidad eso se demostró en todas las ocasiones que es falso, y en esta ocasión así mismo se va a demostrar. Entonces, lo que hizo el Departamento de Comercio de los Estados Unidos es reavivar, por decirlo así, esa sanción. Entonces, no es con los aranceles como los otros aranceles, pero sí es una sanción que se pone o que intentan poner, hay 90 días para ello, al jitomate mexicano que se exporta. Hay activas, no es algo que viene de nosotros, sino hay activos 2 procedimientos contra productos de Estados Unidos que, de acuerdo a la Secretaría de Economía y de Agricultura, tienen dumping
en el precio de Estados Unidos a México, el pollo y la carne de cerdo. Entonces, esos procedimientos siguen activos. En particular en el pollo hubo una resolución en el 2012, nada más que nunca se puso la sanción. Entonces es importante que se conozca pues que está también del lado mexicano posibles sanciones a los productos de Estados Unidos. Yo espero, como lo hemos hecho hasta ahora, que se llegue a un acuerdo en el caso del jitomate. Ahora, no hay sustituto, como lo dije ayer, ni en calidad ni en volumen al jitomate mexicano que se compra en Estados Unidos. No hay sustituto. O sea, ¿quiénes se quejan de esto? Principalmente productores de Florida. Pero lo que produce Florida de jitomate, ahora sí que perdón, pero no tiene la calidad del jitomate de Sinaloa y tampoco pueden producir el volumen que se produce aquí. Entonces, de todas maneras, digamos, en el peor de los casos, que no creo que ocurra, de todas maneras se seguiría exportando porque quien vende el jitomate pues no tiene otra opción más que comprar el jitomate mexicano. Lo que pasaría pues que sería más caro en Estados Unidos. Pero así como hemos logrado este diálogo en todos los temas, pues vamos a iniciar este diálogo también sobre el tema del jitomate. ¿Hay algún otro alimento, Presidenta, que esté en la misma situación que el jitomate? O sea, no, que sepamos, no. Que pudieran ponerle alguna sanción, ¿no? Que sepamos, no. Gracias, Presidenta. Nada más, lo de la planta en Tijuana, ¿cuándo quedaría? A ver. Este es del 11 de abril, este video. La planta de tratamiento de aguas residuales San Antonio de los Buenos, ubicada en el municipio de Tijuana, representa un avance significativo hacia la sostenibilidad ambiental. En 2024, el Gobierno federal aportó los recursos económicos necesarios a la Comisión Nacional del Agua, quien celebró el convenio de colaboración mediante el que la Secretaría de la Defensa inició el proyecto ejecutivo y la construcción de esta nueva planta, conforme a la NOM 001 Semarnat 2021. El diseño y selección de equipamiento se completaron en 2 meses y su construcción culminó en un tiempo récord de 8 meses. Con tecnología de punta y un sistema de control automatizado desarrollado con talento nacional, esta planta está transformando el panorama ambiental. Con una capacidad de 800 litros por segundo, el sistema no solo trata el agua para su disposición en cuerpos receptores, sino que también produce agua recuperada de calidad para reuso, contribuyendo así a aliviar la escasez de agua en la región e incorpora infraestructura y equipamiento para la producción responsable de lodos, neutralizándolos antes de proceder a su disposición final. Componentes principales. La planta cuenta con diversas unidades clave, entre las que destacan pretratamiento automatizado, incluye criba gruesa, compactador de basura y medidor de flujo, cárcamo de bombeo, motores con variadores de energía capaces de procesar hasta 172.800 metros cúbicos diarios. Reactor biológico, dividido en zonas anóxica y aerobia, equipado con mezcladores, difusores de aire y sensores avanzados para un control preciso. Digestor aerobio, diseñado para estabilizar los lodos y cumplir con la NOM 004 Semarnat 2002. Cuenta con sistemas automatizados que optimizan la operación y reducen el volumen de lodo. Desinfección por clorogas. Garantiza la seguridad sanitaria mediante un sistema robusto de dosificación y sistemas de cierre automatizados. Centro de control y monitoreo remoto. Uno de los mayores avances de esta planta es su innovador centro de monitoreo y operación inteligente. Con más de 22 sensores estratégicamente distribuidos, permite la
supervisión y operación automatizada de las unidades de tratamiento desde 4 puntos distintos dentro de la instalación. La planta de tratamiento de aguas residuales San Antonio de los Buenos no es solo una obra de infraestructura, es un compromiso con el medio ambiente, la innovación y el bienestar de la comunidad. Gracias a su diseño de última generación y su enfoque en sostenibilidad, esta planta marca un antes y un después en la gestión del agua en la región. Juntos, estamos construyendo un futuro más limpio y resiliente. Muy bien. Ya en unos días entra en operación. Están en las pruebas finales. Buenos días, Presidenta. Jonathan Lozada, de Chiapas, Máxima FM. Acaba de publicarse por la revista Times que usted está dentro de las 100 personas más influyentes del mundo. Se publicó en inglés hace unos minutos. El texto en español dice: le gusta que le llamen presidenta con A al final. Hizo historia en 2024 al convertirse en la primera mujer presidenta de México. Claudia Sheinbaum, de 62 años, política y científica, se enfrenta a dos grandes desafíos: la violencia alimentada por los narcotraficantes y los instintos expansionistas del presidente estadounidense Donald Trump, que ha puesto aranceles a México, citando el tráfico de drogas y de inmigrantes en la frontera. Ella se describe a sí misma como una líder con un estilo de liderazgo sereno, y su enfoque en las negociaciones transfronterizas parece haberse ganado el respeto de su homólogo estadounidense. Con el lema "es hora de las mujeres", ganó la presidencia y su partido Morena tiene mayoría en el Congreso y la mayoría de los estados en México. Aún queda mucho por ver. ¿Cuál es su opinión, Presidenta, con relación a esta publicación? Pues siempre lo digo, ¿no? Porque no hay quien se obnubila con estas cosas y dice, y no, hay que tener siempre los pies en la tierra y asumir que si uno hace un trabajo que está a la altura del pueblo de México, porque el pueblo de México es lo mejor que hay, pues es gracias a este vínculo que tenemos con nuestro movimiento, con la historia y con el pueblo. No traicionar y ser honesto siempre. Entonces, digamos que estos reconocimientos, más que a mi persona, pues es al pueblo de México. Ayer nos compartía que durante su campaña a la presidencia, pues dos temas eran fundamentales en sus recorridos por los estados de la República. Uno de ellos, la continuidad de la construcción del segundo piso de la transformación, otro de ellos es Tiempo de Mujeres. Pero también está por ahí el tema de la reforma al Poder Judicial, que también es una demanda de un México que clama justicia. Presidenta, bueno, en esta resolución que dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que el INE no sea el único o la única entidad que promueva la elección, ¿por qué es importante, Presidenta, que haya promoción del voto y de la participación ciudadana en la elección judicial? Pareciera que la oposición prevé que hubiera una poca participación ciudadana. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Es una elección histórica. Es la primera vez que en México se va a elegir al Poder Judicial. Y también es un ejemplo al mundo de que no le gusta a nuestros adversarios que diga esto. Dicen, como el otro día, como leí, dictadura constitucional o no sé qué. Pero el que el pueblo decida quiénes van a ser sus jueces, pues es algo que así, a este nivel de participación y de apertura, creo que no hay ningún lugar en el mundo. Entonces es un parteaguas en la historia de México y un ejemplo al mundo de que México es el país más democrático de todos. Por una razón, porque en México quien decide es el pueblo. Entonces es muy importante que todos participemos, todos,
sin excepción, todos y todas, salgamos a votar el 1 de junio. De todas maneras, ¿quién elige hoy a los ministros? Bueno, antes de la reforma constitucional, pues el Senado de la República. Entonces, el número de personas que participen van a ser más que el propio Senado de la República. Entonces, es mucho más democrático a que proponga la presidenta quién y el Senado decida. Porque antes, recuérdenlo, antes de la reforma constitucional, el presidente o la presidenta mandaba su terna, el Senado decidía. Si en 2 ocasiones no se podía poner de acuerdo, pues entonces el presidente decidía. ¿Quién? O sea, una sola persona decidía quién iba a estar en la Corte, que es la máxima instancia del Poder Judicial. Ahora no. Ahora incluso como se realizó la posibilidad, primero lo hicimos abierto, fue un comité quien seleccionó a partir de los perfiles de las personas y después de eso hubo una tómbola y después de eso ya elige la gente. Entonces va a ser mucho mejor y es la única manera de sanear al Poder Judicial, que la gente decida. Entonces es muy importante la participación y que se haya permitido que nosotros difundamos el 1 de junio, que nadie se le olvide, el 1 de junio es el día de la elección al Poder Judicial. Entonces es muy importante que todos participemos. ¿Serán entonces los miércoles, presidenta, día de promoción del voto? Sí, vamos a ir poco a poco de aquí hasta el día que nos permitan difundir, hasta el 28 de mayo, a seguir impulsando la participación de la gente. Miércoles o viernes, dependiendo de. Pero particularmente ahora, el otro día lo preguntaron, y sí es importante que sepamos entre todos qué atribuciones tiene un juez o una jueza, qué atribuciones tiene el magistrado, hasta el ministro o ministra. Presidenta, en otro tema, algunos mandatarios de naciones, mandatarios como Petro o Lula, no han reconocido el triunfo de Lula sí Daniel reconoció, Noboa. sí. Hay algunos observadores internacionales que no, incluso. ¿Nos puede comentar un poco su opinión? Sí, fíjense que vale mucho la pena porque la OEA no necesariamente, o sea, el que la OEA diga que, no sé si tienen ahí la publicación, la OEA dice sí ganó Noboa, pero no fue justa la contienda, y varios observadores internacionales. Dice, durante la campaña para la segunda vuelta, el presidente de la República notificó en 5 ocasiones al Consejo, Comité Nacional Electoral, que estaría cumpliendo actividades proselitistas y en el caso de la notificación, que lo haría hasta el final de la campaña, es decir, hasta el 10 de abril, conforme la ausencia temporal del cargo de presidente de la República. En vista de lo anterior, la Asamblea emitió un comunicado expresando que el presidente debía solicitar la licencia ante dicho cargo. No hubo licencia de quien ganó la elección, entre comillas, ¿no? Constató que el hecho que el presidente de la República no hubiera solicitado la licencia en estos comicios impactó en la equidad de la campaña electoral y debilitó la institucionalidad del Estado. Eso lo dice la OEA. Entonces, nosotros para empezar no tenemos relaciones con Ecuador ni vamos a seguir teniendo relaciones con Ecuador mientras Noboa ejerza el cargo de presidente, porque él fue el responsable de la invasión a la Embajada de México, a nuestra soberanía. Entonces, las relaciones esas no van a reanudarse. No se van a reanudar, porque él es el responsable de la invasión a la embajada. Entonces no se van a reanudar las relaciones y además pues fue muy dudosa
su triunfo, en particular reconocido por la propia OEA. Ya ni siquiera es otro organismo internacional. Y la otra candidata pues está diciendo que hubo un fraude. Entonces, de nuestra parte no van a reanudarse las relaciones con Ecuador. Hay condiciones para que eso ocurriera y, para empezar, tienen una persona presa que estaba dentro de la embajada. Y eso, ya vamos a invitar al canciller para que pueda platicar de eso. Entonces, ayer Colombia, Petro dijo que no podía reconocer a Noboa como presidente de Ecuador, y nosotros pues de por sí ya tenemos suspendidas las relaciones. Presidenta, en otro tema, pues un grupo de migrantes venezolanos se presentaron hace un par de días afuera de la estación Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración en Tapachula, Chiapas, donde solicitan pues ayuda humanitaria para regresar a sus países con este acompañamiento que es parte de los programas que implementó el gobierno federal en torno al tema. ¿Han tenido algún contacto con ellos, alguna información que nos pueda comentar de esta atención? No sé si conozcas en particular de este tema, pero hay que decir que se reanudaron había poca disponibilidad del gobierno de Venezuela para recibir vuelos de repatriados a Venezuela, pero ya está abierta esta posibilidad, han ido varios vuelos y vemos en particular este caso. ¿Sí? Con permiso, Presidenta. No, solamente informarles que estamos en diálogo junto con la Cancillería, con la Embajada venezolana, para seguir viendo la posibilidad. Ya ha venido un vuelo de la empresa venezolana y se ha llevado a algunos. Nosotros queremos que esto continúe o que permita que México lleve a sus connacionales a ese país. Entonces vamos a seguir en diálogo con la embajada de manera que pues apoyemos esta demanda de los venezolanos que se encuentran en México y que quieren regresar a su país. Vamos a hacer todo lo posible por seguir ese diálogo. Ellos ya habían abierto, como dice la presidenta, una oportunidad. Vamos a seguir por ese camino. Sí, hay mucha comunicación. Y finalmente, Presidenta, ayer el presidente Trump tuvo una entrevista con Fox News, por cierto, y dijo: me llevo muy bien con la presidenta Sheinbaum, queremos ayudarla, queremos ayudar a México, porque pues no se puede gobernar un país, dice él, con las circunstancias que ha planteado del tráfico de drogas, etcétera. En esta entrevista, independientemente de conocer su opinión con relación a esto, también habló de una reunión que se sostuvo entre altas autoridades militares de Estados Unidos con autoridades de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, y preguntarle si tiene algunos datos o información con respecto a acuerdos o de qué fue la plática y las reuniones. Hay mucha comunicación entre el Comando Norte particularmente, pero también con el secretario de la Defensa de Estados Unidos. Es histórica y ahora también es una comunicación permanente. Vienen a capacitar, también se capacitan ellos. Es una relación bilateral y hay mucha comunicación. Se establecieron los lineamientos de la relación en torno a la seguridad en aquella reunión que hubo en Washington, si se acuerdan, que fue el equipo de México a Estados Unidos, y ahí se establecieron los lineamientos generales y con base en esos lineamientos pues sigue habiendo mucha comunicación, coordinación. Gracias, Presidenta. Sí. ¿De qué? ¿El gobierno de México le tiene miedo a los cárteles? No, a ver, ellos tienen como siempre lo he dicho, tienen su forma de comunicar.
Nosotros lo que siempre hemos dicho, lo vamos a sostener siempre, es nuestro principio, nuestra convicción y además así debe ser para proteger a la nación y al pueblo de México, es que hay coordinación, hay colaboración, se comparte información, pero sin subordinación y con respeto a nuestra soberanía. Eso se menciona siempre. Entonces ese es el nivel de coordinación, de colaboración que hay. Y pues hay un gabinete de seguridad que está actuando todos los días. Y también pues la atención a las causas. Y hay disminución de los delitos y va a seguir la disminución, va a seguir. Que han tenido con el gobierno de Estados Unidos, ¿ellos le han planteado en específico algo para trabajar en el control de los cárteles mexicanos? Pues ellos buscan siempre intervenir más, es algo, pero no es de ahora, es de siempre. Entonces depende mucho pues del presidente de la República que esté en funciones, ¿verdad? Calderón permitía que la DEA actuara con operativos en nuestro país desde las propias agencias. Nosotros no, nosotros decimos hay colaboración, hay comunicación, pero quien opera en México pues son las instituciones del Estado mexicano, sea la Defensa en su caso, la Marina, la Secretaría de Seguridad, las secretarías estatales, pero hay comunicación, hay coordinación. Entonces, y hasta ahora ha habido buena aceptación, no ha habido nada que en lo que no nos hayamos puesto de acuerdo, en fin, y ellos conocen cuál es nuestra posición. Es decir, eso ayuda. ¿Usted no va a permitir que entren a territorio nacional las agencias estadounidenses? Ellos tienen permisos para operar aquí, pero tienen reglas. O sea, hay agentes de las agencias estadounidenses que están en México, que requieren de permiso para estar en México y su manera de operar está regulado por la Ley de Seguridad Nacional y ahora también por la reforma constitucional que hicimos. Entonces ellos tienen que estar en comunicación permanente con las autoridades mexicanas, enviar informes y si se da una nueva autorización a alguien que lo solicite, hay un comité. No es solo Relaciones Exteriores, sino hay un comité del Gabinete de Seguridad que decide si se da la licencia o no para que estén en México. Y hasta ahora pues no ha habido problema. ¿Tampoco le han solicitado para venir a detener a integrantes de cárteles o algo similar? Perdón, no te escucho, Alma. ¿Tampoco le ha solicitado el gobierno de Estados Unidos permiso para venir a detener a integrantes de cárteles? Repito, ellos siempre quieren ayudar más, pero nosotros, pues depende de lo que… O sea, hay diálogo, no es que ellos actúen por su cuenta y van a hacer alguna acción, no. Hay diálogo y es muy buen diálogo, desde la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, con sus contrapartes, el secretario de Seguridad Ciudadana o de Protección Ciudadana, con sus contrapartes, incluso con las propias agencias, hay un diálogo que ha habido siempre. Lo que nosotros decimos es con respeto y sin subordinación, y la operación en México siempre se realiza por las fuerzas mexicanas. Si llega a volar, como hubo en algún momento alguna aeronave para información, siempre es a petición de México para información que se está buscando de cierta zona. Entonces hay mucha comunicación y nosotros siempre pedimos respeto y hasta ahora ha habido una relación muy respetuosa. Buenos días, Presidenta. Jennifer Barba, de México Comunica. Presidenta, el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, el día de ayer le agradeció públicamente por mandar 320 elementos y 80 unidades de Grupo de Fuerzas Especiales del Gobierno Federal. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Cómo, perdón? El alcalde ayer le agradeció por enviarle públicamente 320 elementos y 80 unidades del Grupo de Fuerzas Especiales del Gobierno Federal. ¿Qué opinión le merece esto? Sí. Tijuana, Culiacán, Culiacán ha bajado un poco, pero Tijuana, Culiacán, Juárez, son los municipios, ya me soplaron por allá atrás, gracias, son los municipios, León, por ejemplo,
que más homicidios tienen por municipio. Entonces, a lo mejor el Estado, en su conjunto, por ejemplo, Sinaloa, pues está como en el 6º lugar de homicidios, 8º lugar, dependiendo del mes, pero Culiacán, pues es uno de los municipios con más homicidios, aunque ha ido bajando. Tijuana es el municipio que más homicidios tiene. Entonces, ahora, además de estar apoyando a los estados y estar trabajando de manera coordinada, estamos trabajando, por ejemplo, con Baja California en fortalecer al municipio de Tijuana. Estos elementos que fueron y algunas otras acciones que vamos a desarrollar, pues es para fortalecer la seguridad en el municipio. Gracias, presidenta. En Baja California hubo un megaoperativo fallido para dar con un delincuente buscado por Estados Unidos. Nuestro medio de comunicación hizo una investigación y podemos asegurarle que hubo elementos policiales norteamericanos que participaron en el operativo y se salió de control cuando ejecutaron a un elemento de la policía estatal, salieron huyendo. Tenemos fotografías de los carros blindados que participaron con placas americanas, sin embargo, ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto. Queremos saber si se tenía la orden de aprehensión con fines de extradición y si contaban con la autorización para ingresar a territorio nacional. No tenemos información de que haya habido elementos de seguridad de Estados Unidos y además no debe ser. Entonces, si nos das la información, con gusto lo investigamos, porque eso no debe ser. Claro que sí, se la compartimos. Hubo un operativo en donde falleció una compañera de la Secretaría de Seguridad o de la Fiscalía de Baja California. Se quería detener a un presunto delincuente que escapó, pero no tenemos información de que hayan participado elementos de seguridad de Estados Unidos. Así es, actualmente están ofreciendo $35,000 el gobierno de Estados Unidos por su captura. Sí. Es el mismo caso. Y por último, presidenta, ¿nos podría compartir más detalles de la organización y la reunión que sostuvo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, con la jefa de gobierno, Clara Brugada, para la celebración del Mundial 2026? Tenemos que, Rosa Isela tiene un grupo de trabajo sobre el Mundial. Se requiere mucha colaboración, mucha coordinación. Se van a celebrar partidos en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey. Primero, pues, obviamente el tema de seguridad, que es fundamental, para eso fue la reunión que coordina la Secretaría de Gobernación, pero la logística, la mejora urbana. Clara ha estado haciendo una muy buena propuesta para mejora urbana alrededor del Estadio Azteca, que vamos a apoyarla también. Entonces hay mucho trabajo. Está Gabriela Cuevas, que la nombré como responsable para coordinar todos estos trabajos, y a partir de ahora pues nos vamos a estar reuniendo permanentemente, porque también pues es la imagen de México ante el mundo y queremos pues que se llevan una buena imagen y sea también promoción del turismo. Entonces, es parte de las reuniones que se han estado haciendo para poder ver todos los temas, que es turismo, logística, espacio público, aeropuertos, alojamiento, pues todo lo que está alrededor y con la coordinación con la FIFA. Gracias, presidenta. Bueno, vamos ya con la última pregunta, ya para que se puedan ir de vacaciones. Adelante. Gracias, buenos días, presidenta, desde Guadalajara. Del canal de redes sociales El Charro Político y el Nopal Times, quisiéramos preguntarle, presidenta, en relación a lo siguiente. Muchos mexicanos en redes sociales pues han expresado su deseo que la ministra Norma Piña, pues una vez que esté fuera del cargo, pues sea investigada por corrupción, por las muchas resoluciones injustas y abusivas en perjuicio de los mexicanos y que han favorecido pues intereses turbios. ¿Usted qué le diría a los mexicanos que tienen pues este deseo de justicia? No sé, no lo había visto, es la primera vez que lo escucho. Pero las investigaciones no están dirigidas a una persona. Entonces, si se encuentra alguna irregularidad de quien llega al sitio y decide presentar una denuncia, pues se persigue. Pero no es que haya una persecución a una persona o a otra, ¿no? Y la verdad es
bastante transformación lo que estamos haciendo entre todas y todos los mexicanos al Poder Judicial. Entonces hay que concentrarse en que el nuevo Poder Judicial opere adecuadamente, trabaje bien y haya mayor justicia en nuestro país. En otro tema o en otra pregunta, también quisiera cuestionarle sobre un tema que podría dejar una grave afectación a los mexicanos y que podría representar pues un caso de corrupción precisamente en el Poder Judicial, que es el caso pues del bosque de Chapultepec, que ya lleva varios años, pero pues en últimas fechas se ha venido poniendo pues un poco más fuerte, y esto pues es porque una inmobiliaria pues busca privatizar o quedarse con 4.830 metros cuadrados. ¿Usted tiene contemplado pues algún plan para poder proteger pues esta parte del bosque de Chapultepec? Hizo muy bien el Congreso, primero la jefa de gobierno y luego el Congreso de la Ciudad de México en validar el uso de suelo que tiene esa parte del bosque, porque lo que quieren pues es que haya desarrollo inmobiliario, que es lo mismo que se planteó hace un momento. Los municipios, la Ciudad de México deben tener un ordenamiento territorial que regula los usos de suelo. Hay usos de suelo rurales, usos de suelo de áreas naturales protegidas, usos de suelo de bosque, y en las zonas urbanas usos de suelo que regulan espacio público, regulan número de pisos y muchas otras cosas que están alrededor del desarrollo urbano. En el caso de la Ciudad de México, normalmente quien decide los usos de suelo es los municipios y el cabildo. En la Ciudad de México, quien decide el cambio de uso de suelo es el Congreso de la Ciudad de México, porque la Ciudad de México no es igual que un estado, tiene sus propias características. Las alcaldías no tienen el nivel de municipio, llegan a ser alcaldías y tienen sus concejales. Entonces, no son las alcaldías quien regulan el uso de suelo, sino el Congreso. Los permisos sí se dan a partir de las alcaldías, que ahí también puede llegar a haber irregularidades. Entonces, no se debe permitir la construcción en el bosque. Y el Congreso pues ya hizo su parte, y qué bueno, porque no se puede violar el uso de suelo. Entonces, ahí el uso de suelo. Entonces ahí la delegación Miguel Hidalgo no puede dar ningún permiso de construcción en esa zona. Otra pregunta, Presidenta. En nuestro país pues hay muchos municipios chicos o pequeños como mi municipio Ayutla, Jalisco, que tienen mucha riqueza cultural, artística, pero pues también tienen mucho talento en diferentes disciplinas. Sin embargo, pues también hay falta de oportunidades que tanto para impulsar o desarrollar pues no solamente pues estudiantes o personas sobresalientes, y que pues por lo mismo terminan o migrando a otras ciudades o fuera del país, siendo pues casados como talento, y que hoy en día con plataformas digitales que hemos visto que su gobierno pues ha impulsado, vemos como una potencial oportunidad de poder reducir esta brecha, de brindar estas oportunidades pues de capacitación en las diferentes áreas de cultura, de arte o pues en materia económica, pero también una oportunidad de poder brindar becas pues precisamente como para desarrollar o impulsar pues a estas personas de estos municipios pequeños, para precisamente pues evitar que se generen pues estos círculos viciosos. ¿Qué opina o qué le gustaría pues impulsar sobre este mismo tema? ¿Cree que aún se necesita pues mucho más esfuerzo, sobre todo para aprovechar pues estas plataformas digitales de capacitación y de apoyo? Sí, ahora recuerden que lo que hicimos es dedicarle muchos recursos a las escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Primero, ya no hay inscripciones, ya no hay cuota de inscripción, que en algunos casos eran onerosas, entonces ya es gratuito el estudio en las escuelas de las disciplinas artísticas. Y segundo, se está mejorando la infraestructura y ya de ahí pues vamos a ir al crecimiento. Entonces está haciendo muy buen trabajo ahí Claudia Curiel y todo su equipo. Bueno,
¿Listo? Por último, sí. Una última, muy rápida, Presidenta, si se pudiera. Y afortunadamente, pues es el inicio de su sexenio, aún hay tiempo para atender pues muchos temas y necesidades, pero quisiera preguntarle pues cuáles son esas 3 principales metas que le gustaría cumplir para los mexicanos, para que recuerden que su gobierno pues fue exitoso. Dicho en otras palabras, ¿cómo le gustaría que la recordara la historia en cuanto a esos 3 principales logros? Pues son 100, son 3. Ya salió publicado el Plan Nacional de Desarrollo. Ahí vienen los 100 compromisos que hicimos en el Zócalo de la Ciudad de México y los vamos a cumplir los 100. Entonces, desde nuestros principios, la honestidad, la honradez por encima de todo, hasta pues cada uno de los temas que nos comprometimos. Entonces son 100 compromisos y en la 4ª transformación los compromisos se cumplen. Bueno, muchas gracias. A ver, muy rápido para que terminemos con todos los que están aquí adelante. La compañera, rapidísimo, sí, para cerrar. Buenos días, Presidenta, buenos días a todos. Este 16 de abril, soy Gloria Carpe de Diario Imagen, perdón. Este 16 de abril se celebra el Día Mundial del Emprendimiento. En México existen alrededor de 5.5 de millones de negocios, de los cuales 98.7% son de micro, pequeñas y medianas empresas y representan el 54% del Producto Interno Bruto Nacional. México se encuentra en el 3er lugar entre los mejores territorios para emprender en América Latina, detrás de Chile y Uruguay. Esos datos los dio a conocer la Red Nacional México Emprende, que confía en el Plan México. ¿Confía usted que durante su sexenio México pase del 3er lugar al 1er lugar para emprender en América Latina? Necesitamos algo muy importante que lo dije hace unos días y lo vuelvo a decir. Tienen que bajar las tasas de interés para poder acceder a créditos y ahí la banca de desarrollo pues, va a hacer su parte. Para que estas ideas que se generan, esta inteligencia, esta creatividad que tenemos las y los mexicanos, pues pueda traducirse en un pequeño negocio, en el desarrollo de estas actividades. Porque hoy pues hay tasas muy, muy altas que a veces pues para el primer año de un negocio no son suficientes. Siguen de todas maneras las tandas de bienestar y otros esquemas que estamos planteando, particularmente primero para las artesanías y otras acciones que hace Financiera del Bienestar. Pero está trabajando el secretario de Hacienda con la banca comercial y la banca de desarrollo, pues para que pueda haber, porque no, el emprendedurismo no solamente es tener una idea, sino pues traducirla en que se lleve a cabo y para eso pues se requieren recursos. Entonces, esa parte es muy importante. Sí. El Gobierno federal y el gremio bancario firmarán un convenio en mayo próximo en el marco de la Convención Bancaria a realizarse en Puerto Vallarta para mejorar y simplificar el acceso a financiamiento a pymes. Por ejemplo, se buscará que el portafolio de financiamiento a pymes crezca 3.5% anual porque los bancos no están prestando lo suficiente y tienen la obligación de hacerlo. Además, el Plan México tiene como objetivo impulsar las finanzas digitales para promover el desarrollo económico del país, ya que las finanzas digitales están permitiendo que las pymes se integren a la economía global, lo que será un motor clave para la transformación económica. Usted, Presidenta, hace unos días confirmó su participación en la Convención Bancaria. ¿Cuál es su sentir respecto a este convenio? Pues es lo que comentaba, es lo que está trabajando el secretario de Hacienda y tienen que bajar los requisitos. La banca mexicana se protegió mucho por lo que ocurrió en el 94, pero eso no quiere decir pues que no bajen los requisitos para algunos préstamos. Entonces es lo que se está trabajando para poder pues que haya préstamos para el micro, pequeño negocio que tenga el deseo de impulsarse. Bueno, ya vamos a cerrar porque ya nos vamos.
Por último, 14.7 millones de turistas se desplazarán por todo México durante este periodo vacacional de Semana Santa. Con Canaco y Servitur proyectan una derrama económica de 300,000 millones de pesos, superior a la derrama de 2024. El Consejo de la Comunicación dijo que México se encuentra entre los 5 principales mercados de turismo a nivel nacional y mundial. ¿Cómo ve los avances obtenidos en lo que se refiere a turismo, Presidenta? Bien, a ver si invitamos a Josefina para que pueda dar los datos. Creció en el primer trimestre el turismo y la derrama económica por turismo. Entonces, vamos bien y ya no lo presentamos, pero hay un operativo de la Guardia Nacional Especial para Semana Santa, también para que lo sepan. Bueno, ya cerramos detector de mentiras. Con su permiso, Presidenta. Cada semana, en Nado Sincronizado Desinformador, surge una narrativa de mentiras. Ahora, medios de información, comentaristas y columnistas mienten afirmando que se prohibieron los corridos y se declaran defensores de la libertad. Sin embargo, en su mayoría son los mismos que han atacado la estrategia de atención a las causas de la violencia y al humanismo mexicano. Veamos el video de esta semana. Falsas prohibiciones de narcocorridos, el supuesto robo de recursos del Poder Judicial y hasta un supuesto video del expresidente López Obrador viajando en un avión privado son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. La presidenta Claudia Sheinbaum aboga para que se prohíban los narcocorridos. Sí prohibimos, pero no prohibimos, no prohibimos, pero sí prohibimos las decisiones que se están tomando para en los hechos prohibir que ciertos artistas toquen ciertas canciones. ¿De qué sirve prohibir corridos bélicos si el narco es muchas veces la única opción de vida para personas, sobre todo jóvenes? ¡Mentira! Los corridos no están prohibidos en México. El gobierno de México emprendió un proceso educativo para generar conciencia social y evitar la apología de la violencia y de la misoginia en contenidos musicales y audiovisuales. Nosotros creemos que tiene que ser se tiene que ir construyendo en la sociedad una negativa a los contenidos que hacen apología de la violencia o de las drogas o de la misoginia. Entonces, no prohibimos un género musical, pues eso sería absurdo. Lo que estamos planteando es que las letras no hagan apología de las drogas, de la violencia contra las mujeres o de ver a una mujer como un objeto sexual. 2. México cede con el agua ante Estados Unidos y exprime la presa La Amistad. ¡Mentira! La Comisión Nacional del Agua informó que el aumento en la extracción de agua de la presa La Amistad en Coahuila no está relacionado con el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944. Es un procedimiento ordinario del sistema de presa La Amistad y Falcón. Además, el 15 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se está viendo cuánta agua se puede entregar a Estados Unidos para cumplir con el Tratado de Aguas sin afectar a los productores mexicanos. 3. La presidenta Claudia Sheinbaum utiliza teleprompter en la mañanera del pueblo. Entonces, ¿qué está tratando de hacer? Pues como está obligada a estar en esa mañanera todas las 2 horas o 3 de cada mañana, incluidos a veces hasta los domingos, pues no haya cómo llenar el espacio. Va diciendo lo que se ocurre o lo que le está apareciendo en el prompter o la televisión que tiene ahí en el podio. ¡Mentira! El 15 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió que utilice teleprompter para responder preguntas durante la mañanera del pueblo. O sea, no cabe en su tamaño. El pensar que una mujer pueda pensar. Y eso es el conservadurismo, porque son muy hipócritas, porque ellos son los que se visten de feministas. 4. El expresidente López Obrador viajó en un avión privado. Es decir también que mientras que todo esto sucede, te puedo decir por una fuente absolutamente cierta, de 100%, estoy absolutamente convencido que el presidente López Obrador
ya les puedo decir, está en Cuba, está guarecido en Cuba. ¡Mentira! El video que circula en redes sociales corresponde al momento en que el rey Juan Carlos I de España abordó una aeronave privada en el aeropuerto de Vigo el 23 de mayo de 2022. Mientras comunicadores y políticos de oposición promovían la mentira, no compartieron el video en el que se ve a bordo de un yate de lujo al expresidente Felipe Calderón, quien aseguró que tras la eliminación de la pensión para expresidentes, se vio en la necesidad de trabajar para vivir y generar ingresos mediante conferencias y otras actividades profesionales. Yo tengo que trabajar para vivir, para sostener a mi familia, la universidad de mis hijos, y no me arrepiento de ello, de no tener un gran patrimonio, porque sé que lo único y lo mejor que les puedo legar es un buen hombre, y eso vale más que otra cosa. 5. Nacional Financiera agandalló 10,000 millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial. Se trata de uno de los mayores escándalos en la historia del sistema financiero mexicano. Nacional Financiera transfirió de manera ilegal más de 10,000 millones de pesos a la Tesorería de la Federación. Esos recursos estaban en unos fideicomisos que operaba el Consejo de la Judicatura Federal. ¡Mentira! En el artículo 10º transitorio del decreto por el que se reforma el Poder Judicial, ordena que los órganos del Poder Judicial de la Federación lleven a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fideicomisos que no se encuentren previstos en una ley. Además, en diciembre de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en el criterio de supremacía constitucional, ordenó la devolución de los 13 fideicomisos del Poder Judicial a la Tesorería de la Federación. 6. Honda trasladará su producción de autos de México y Canadá a Estados Unidos. ¡Mentira! El 15 de abril, directivos de la empresa Honda confirmaron tanto a la Secretaría de Economía de México como al Ministerio de Industria de Canadá que no hay ninguna modificación en sus plantas de producción en ambas naciones. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Presidenta. Gracias, descansen, que estén muy bien, que descanse todo el pueblo de México estos días. Gracias. Hasta luego.